Vamos a leer esta porción, oramos y vamos a tener una pequeña meditación. Dice así la palabra de Dios, todos juntos, son solamente 2 versículos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oremos. Padre, gracias, Señor, muchas gracias. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por esa esperanza bienaventurada. Gracias, Dios, porque tú nos elegiste un día y nos atraíste hasta ante ti. Nos mostraste el pecado, nos mostraste quiénes éramos y nos mostraste la necesidad tan apremiante que teníamos de ti, de ser redimidos, y nos amaste con amor grande. Padre, gracias, Dios. Esta noche queremos enaltecerte y darte gloria a tu nombre. Que tu nombre, Dios, sea glorificado en nuestra vida. Que tu nombre sea glorificado en nuestras palabras. Que tu nombre sea glorificado, Señor, en la presencia de esta iglesia. Que tu nombre sea glorificado en cada cosa que hagamos. Que tu nombre, Señor, sea glorificado siempre. Que lo único, Señor, que prevalezca en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestros propósitos, es que tú seas glorificado. Señor, dice tu palabra, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y Padre, esta noche queremos glorificarte, Señor. Queremos darte las gracias por tu palabra, por tu bendita palabra, por tu infalible palabra, por tu palabra escrita que está aquí y que podemos leerla. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, queremos esta noche, Señor, darte la gloria y pedirte, Señor, que tu palabra sea expresada, solamente tu palabra. Que sea como la lluvia que desciende sobre la tierra y da fruto abundante, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Y permite, Dios, que allí en el lugar en que estamos, que nos sintamos solos, solamente ante tu presencia. Y que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nosotros y que haga los cambios que debe de hacer, Señor. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que tú hagas a un lado al hombre y que solamente tu palabra prevalezca en todo momento. Gracias, Dios, esta noche, porque estaremos hablando de Hebreos capítulo 12. Y estaremos hablando de esos testigos, y estaremos hablando de la cruz, y estaremos hablando del pecado y del peso, y estaremos hablando de la carrera. Señor, bendícenos a cada uno, Señor, para que podamos tomar el rol que nos corresponde. Y que podamos, Señor, este próximo año, primero pedirte perdón. Que seamos limpios a través de tu palabra, y que corramos la carrera que tenemos por delante. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Gracias a Dios por esta gran oportunidad que se nos da de reunirnos como iglesia y examinar su palabra. Estoy muy conmovido por lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Seguramente este ha sido un año muy, muy diferente, atípico, pero yo lo he comentado muchas veces con mi esposa. Dios ha provisto alimento, ha provisto trabajo, ha provisto salud, ha provisto bendición. Y eso es bien especial. Seguramente iniciamos el año 2020 con muchos propósitos y hoy podíamos nosotros examinarnos y ver esos propósitos que habíamos puesto quizás en algún papel, quizás en nuestra mente, y podíamos mirar en retrospectiva y ver cómo muchos de esos propósitos no los alcanzamos, no los hicimos. Quizás las primeras semanas del año 2020 ya nos habíamos olvidado de esos propósitos. Quizás alguna dieta, quizás alguna lectura, quizás algún viaje. Y no son malos, está bien, son buenos propósitos.
Quizás tú ya estás pensando en el propósito del próximo 2021 y yo te voy a invitar esta noche a través de la lectura de la palabra ahí en Hebreos capítulo 12 a que el propósito que tengamos sea correr la carrera que tenemos por delante. Te voy a invitar esta noche a que podamos ver el corazón de Dios en este pasaje. Que podamos ver lo que Dios quiere para cada uno de nosotros en todo tiempo, no solamente por ser diciembre y por ser el último domingo el último culto del año, siendo martes, porque el próximo domingo ya será 2021, el día 3 de enero. Así que teniendo el último culto presencial y los hermanos que están ahí en las redes sociales también, a través del internet, que nos están escuchando, hermanos, los voy a invitar a hacer propósitos especiales en este 2021. Y la palabra de Dios, ahí en estos 2 versículos, nos va a hacer una invitación muy especial, una invitación especial para cada uno de nosotros. Y que nuestro propósito sea cumplir ese propósito que podemos trazarnos esta mañana. Ya vimos 4 propósitos aquí en las pantallas. Vimos lectura, memorización y práctica de la palabra. Reuniones, oración y si hemos pecado, pedir perdón. Dice aquí el pasaje que quisiera considerar esta noche. Quisiera ver este pasaje de Hebreos 12, 1 y 2. Y cuando tenemos la palabra ahí, que cobra vida la palabra, yo puedo ver ahí el centro del pasaje, el verbo que da acción a todos los demás verbos circunstanciales. Hay verbos que son auxiliares de un verbo principal, y el verbo principal que yo veo aquí es corramos. Si le quitamos este verbo a la porción, ya no tiene ningún efecto, no tiene ningún sentido. Pero el verbo correr, corramos, es un verbo que está en plural. Es un verbo que el escritor de Hebreos se está incluyendo y hace una invitación a los hermanos hebreos, a los judíos, y le está diciendo corramos. Y ese es el centro de estos 2 versículos. Es lo que le da vida, corramos. Hay otros verbos, el verbo teniendo, despojémonos, puestos, sufrió, menospreció. Hay otros verbos, pero el verbo principal y el consejo que el escritor sagrado nos da a nosotros, corramos. Rápidamente quisiera ver el punto número 1. En la vida cristiana se corre, no se camina, ni se es espectador. Hermano, cuando el Señor te trajo de allá donde andabas, cuando el Señor nos trae y nos da un corazón nuevo y somos nuevas criaturas, el Señor nos pone con un propósito en la vida cristiana. El Señor no nos trae para sentarnos y estar observando. El Señor no nos trae para estar caminando, aunque alguna vez lo hagamos, ambas cosas, tanto ser espectadores o estar caminando. Pero el Señor nos hace una invitación, corramos, y es en plural, no excluye a nadie, corramos. Es un imperativo, no hay lugar a dudas. Es un imperativo, es un verbo que da acción y es un verbo que es una orden. No hay duda de lo directo que es. No hay duda ni sombra de variación, podemos llamarle, en qué quiso decir el escritor. Correr es correr, es acción. Correr es mantenerse en movimiento constante. Y cuando nos dice corramos, te dice a ti, me dice a mí, le dice a usted, hermano, le dice a usted, jovencito, nos dice corramos. En la vida cristiana, hermanos, no hay opción de estar ahí caminando, allá atrás. En la vida cristiana, cuando el Señor nos llama a inmiscuirnos, nos llama a hacer, nos llama a mover, nos llama a ejercitar, nos llama a obrar. Y es que, hermanos, la iglesia es como una gran familia. Familia a quien amamos, familia a quien vemos, familia a quien extrañamos. Y en una familia cada quien toma su rol para llevar de acuerdo, para hacer funcionar esa familia.
Algunos haciendo una cosa, otros haciendo otra en su tiempo. Quizás alguien ahí descansando, pero otros haciendo ciertos movimientos o haciendo limpieza. Algunos proveyendo, pero todos en la familia hacen algo, todos hacemos algo. En la familia de Dios, cuando el Señor nos trae, Él dice, corramos. Corramos, nadie es espectador. Corramos. Y luego va a dar algunas características de este verbo o de esta orden imperativa. Corramos. Pablo, el escritor de Hebreos, se extrañaba bastante con los Gálatas y se les decía, vosotros corríais bien. Gálatas 5:7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? Y esta noche vamos a ver, hermano, algunos estorbos también. Pero déjeme le digo, hermano, en la vida cristiana se corre, no se camina, ni se es espectador. Cuando el Señor nos trae y nos pone, inmediatamente debemos de buscar algo que hacer, un lugar. Si nos cambiamos de lugar, si nos cambiamos de residencia, si vamos a otra iglesia, si venimos de otro lugar, inmediatamente debemos de buscar nuestro lugar, hacer uso de los dones que el Señor nos ha dado. ¿Qué es lo que falta? Falta limpieza, falta tomar temperatura, falta llevar Biblias, falta llevar alimentos a alguien que está enfermo. Cuando estaban enfermos las familias de la iglesia y que la iglesia sabía, hermano, qué agradable es que alguien te lleve algo. Es un camino de dos vías. Tanto se goza el que recibe como el que da. Y la iglesia se puso en acción y la iglesia sabía que había alguien enfermo y llegó el momento en que decían o nos decían los hermanos a quien la iglesia proveía, ya no traigan más. De verdad ya es suficiente. Y eso es maravilloso. La iglesia corriendo, hermanos, el escritor nos dice, corramos. Es el mensaje central, corramos. Y luego va a dar algunas características de esa carrera que tenemos. Podemos ver a los corredores y podemos ver que la carrera que tenemos aquí, nos dice la carrera que tenemos por delante. Esa carrera que tenemos por delante. Es una palabra de tracto sucesivo que es presente siempre. Lo que hicimos ayer no importa. Lo que hicimos hace una hora no importa. La carrera está por delante. No descansemos, sigamos corriendo. No importa lo que hicimos ayer, ni lo que fuimos ayer, ni cuántos años tenemos en la iglesia, ni lo que éramos en aquel tiempo, ni de quién éramos familiar. Importa lo que es hoy. Corramos. Corramos. Y dice la palabra, corramos con paciencia. Y esta palabra con paciencia es con resistencia, porque la carrera es larga. La carrera es larga. Entonces al correr vamos a sentir dolor. Y si estás sintiendo dolor, corre. Hermana, si estás sintiendo dolor, corre. Hermano, si estás sintiendo que ya no aguantan los músculos, sigue corriendo. Que nada te distraiga de la carrera, sigue corriendo. Corramos con paciencia. Y esa paciencia no es pasiva, es una paciencia de acción. Sí, es hasta cierta forma paciencia. Y estaba leyendo a un escritor que dice que es una energía contenida. Corre con paciencia, porque la carrera es larga. La carrera es larga. Cuando Jesús nació, Él sabía que iba al Gólgota y corrió con resistencia la carrera. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa carrera que tenemos por delante está aderezada de varias cosas. Pablo decía allá en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe. Esta carrera se corre todos los días, constantemente. Esta carrera no es para detenerse, esta carrera es para disfrutarla. Esta carrera es para ver siempre al frente. Y ahorita vamos a ver ese punto, siempre viendo al frente. Porque habrá muchos distractores a los lados.
Pero la carrera se corre. Cuando empezamos a correr y nosotros podemos ver cómo el recién convertido se quiere comer el mundo cristiano. Lo vemos, lo podemos ver. Hermano, esa carrera es hoy, es mañana, es pasado mañana. La carrera que tenemos por delante. Pero decía, también tenemos ciertos incentivos para mantenernos en la carrera. Y ahí el escritor sagrado nos dice, por tanto, y esta palabra nos va a conectar con Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe, Abraham, Noé, Moisés, y dice el escritor, me faltaría tiempo, Gedeón, Isaías, Jeremías, el mismo Abraham, Abel. Yo le llamo, observemos a los motivadores, para que no nos cansemos hasta desmayar. Y cuando observamos a los motivadores y observamos su vida, nos vamos a dar cuenta que el sufrimiento que nosotros tenemos actual no es nada comparado con lo que ellos vivieron. Y la palabra de Dios, cuando llama esa nube de testigos, la palabra testigo es mártires. Dice, por tanto, nosotros también, dice el escritor, por tanto, nosotros también, teniendo, y a veces no observamos, tenemos que ser observadores, porque tenemos en derredor nuestro una grande nube de testigos, una grande nube de testigos, personajes bíblicos comunes, que en las manos del Dios fueron tremendos, personajes ordinarios, que el Señor convirtió en extraordinarios. Y es que, hermanos, muchas veces nosotros tenemos ciertos ídolos. En el fútbol hay ciertos ídolos. Para mí, el número 7 del Club Tigres, Barbadillo, que colgaron ese número y ya no más se vuelve a usar, es un ídolo, es alguien a quien admirar. Y tenemos ídolos, la sociedad tiene ídolos. Hoy se le llaman influencer. Pues la palabra de Dios dice, nuestros grandes héroes nuestros grandes héroes deben ser esos héroes de la fe, debemos de observar, son motivadores, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Son testigos que están dando un testimonio de lo que vivieron. Hay testigo de oídas y testigo de vista. Hay testigo que él vivió el hecho, el momento, y puede deponer en forma correcta en un proceso. Y hay testigo de vista, de oída, que dice, yo escuché. Los testigos que tenemos allí en Hebreos capítulo 11 son testigos que vivieron, sufrieron, cada uno de ellos. Y el escritor sagrado nos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, están a nuestro alrededor, tan grande nube de testigos. Esta noche, hermanos, tuvimos testimonios de testigos que vivieron eventos asombrosos. A mí me asombra mucho el testimonio del hermano Lupe, mucho, hermano, muchísimo. Me asombra mucho el testimonio del hermano Julio López. Me asombra mucho el testimonio de Diani, porque nosotros como familia vimos y de primera mano lo que estaba ahí pasando. ¿Qué me dice el pastor Julio? ¿Qué me dice de la hermana Chayo? ¿Qué me dice del hermano Américo, del hermano Abraham? ¿Qué me dice del hermano Rosendo Pruneda? Esos son alicientes, son motivadores para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y no debemos de olvidar esos grandes testigos a que menciona la palabra de Dios, pero tampoco debemos de olvidar esos grandes héroes de la fe, Lutero, Calvino y todos ellos. Ese tiempo de la Reforma, de persecución, o los primeros siglos, quizás Onésimo, quizás Plutarco.
Hay quien ya corrió esa carrera de que estamos hablando. Y son testigos. Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, que muertos aún hablan. Muertos aún hablan y dan testimonio. Para correr esa carrera, sí, necesitamos motivadores. Y debemos nosotros ser observadores de esos grandes testigos, esos mártires. Pero también otro elemento que también encontramos aquí en esta misma porción, se encuentra ahí en la palabra despojémonos. Y esa palabra es confrontémonos. Y es que, hermano, al correr la carrera que tenemos por delante, debemos confrontarnos día tras día. Debemos ser confrontados nosotros mismos. Debemos examinarnos nosotros mismos si andamos en la fe. Despojémonos. Es quitar el vestido y poner a un lado. Es hacer a un lado las cosas que estorban. Y eso es difícil. Humanamente es difícil. No es fácil despojarnos. Amamos tanto nuestra vestimenta. Es quitar el vestido de la palabra, pero amamos tanto nuestra vestimenta que no queremos despojarnos. Para correr la carrera tenemos que despojarnos. Nadie que corre un maratón anda con un traje y con botas. Nadie que corre una carrera de alto impacto anda con una mochila atrás. Despojémonos. Es una confrontación que debemos de tener nosotros personal. Dice el escritor, despojémonos de todo peso. Y va a usar dos palabras, peso y pecado. Peso y pecado. Quizás, analizándolo de manera general, podríamos decir, las dos cosas son pecado. Tanto el peso como el pecado viene siendo incredulidad, si estamos hablando en el contexto de la fe. Pero en el contexto de la carrera que está hablando el escritor, hay un peso que evita que avancemos como debemos de avanzar. Y hay un pecado que nos inhabilita para seguir. Despojémonos de todo peso. Y a lo mejor ese peso son ciertas situaciones de amistad. Ciertas cuestiones sociales. Pues que en sí no son malas. Un amigo moralmente buenísimo, y dicen algunos, es que este parece cristiano, es mejor que los cristianos, de verdad. Pero a lo mejor es un peso que impide que tú sigas avanzando. Quizás habrá algún trabajo, que el trabajo es una gran bendición del Señor, pero a lo mejor hay algún trabajo que está pesando tanto, que te está alejando. Es un distractor. Despojémonos de todo peso. El peso nos impide avanzar como el Señor quiere. El Señor tiene una meta, tiene un propósito. Estamos persuadidos de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la continuará hasta el día de Jesucristo, la irá perfeccionando. Pero en el camino hay pesos que tenemos que quizás no sean pecado en sí mismos. Moralmente quizás no tenga nada que ver con pecado, pero es un peso que impide seguir avanzando. Estaba pensando en el peso de no perdonarnos nosotros mismos. Pecados pasados, perdonados por el Señor, pero no por nosotros. Y eso es pecado en sí, pero es un peso, ya está perdonado. El Señor ya lo perdonó. Y si no ha sido confesado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ese peso no nos deja avanzar y nos corroe y viene a la memoria constantemente. Esta palabra peso es traer tanto aquí arriba que nos encorva. Nos encorva y hay tanto peso. Y Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
pero no creemos. No creemos que es para mí. No creemos que es para mí. Y Él ya perdonó. Y seguramente todos y cada uno de nosotros traemos algo que nos incomoda, algo que nos recuerda, algo que tenemos ahí y decimos, yo no debo, yo no puedo. Tienes razón, tú no puedes ni debes, pero el Señor sí. El Señor sí puede y el Señor te ha perdonado. Ahora falta que tú lo creas a Él, creerle a Dios. Peso, pecado. El pecado nos inhabilita. El pecado nos hace caer. El peso nos hace avanzar más despacio, pero el pecado nos hace caer. Y dice del pecado que nos asedia. Esa palabra es rodear por todos lados. Vas corriendo. Y por eso Pablo decía, estoy tan impactado. O Gálatas, estoy tan impactado. Yo los vi correr. Los vi correr. Vosotros corríais bien. Y vamos en la carrera. Y el enemigo viene y asedia, hace un sitio, te asedia. Y el pecado empieza a funcionar y llega el momento en que ya estás derrotado. Pero no por siempre. Porque Él nos ha dado la victoria. Y ya tenemos la victoria. Y por eso el escritor dice, despojémonos, confróntate. Tú mismo confróntate, examínate. 2 Corintios 13:5, examínate. Y si hay un pecado por ahí, confiésalo. Como dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así dice la palabra de Dios. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos. Por si fuera poco, el Escritor Sagrado nos dice, ¿quieres otra motivación? Te tengo otra motivación. Esa carrera que inició cuando el Señor te llamó, se corre puestos los ojos en Jesús. Esa carrera que estamos corriendo se corre siempre con la vista arriba, en lo eterno, en aquello que va a prevalecer, no en lo terrenal. Cuando bajamos nuestra vista, ya tenemos problemas. La carrera se corre puestos los ojos en Jesús. Ese es el objetivo del corredor. El corredor, cuando empieza la carrera y que se corta el listón o se dispara la bala de salva, él va con un propósito y está viendo la meta, la palabra meta, y la palabra es meta. Y él va corriendo siempre adelante y la vista siempre adelante, siempre adelante. Puesto los ojos en Jesús. Y como estamos hablando de fe, es el autor y consumador de la fe. ¿Quieres motivación? El cual, por el gozo puesto delante. Él cuando empezó su ministerio, él sabía a dónde iba. Dice que afirmó su rostro a Jerusalén. Y él sabía perfectamente a dónde iba. Sabía que le esperaba la cruz. Sabía lo que le esperaba. Sabía que era sufrimiento, el cual por el gozo puesto delante. Y esa carrera que tenemos por delante. Hay una carrera que tú y yo tenemos por delante. Y hay un gozo que el Señor tenía por delante. Por el gozo puesto delante de Él. Por la meta, por el propósito. Cuando el Señor estaba siendo crucificado, y Él podía ver con gozo
los miles, los millones de salvos, de personas transformadas, de personas rescatadas, hermano, había un gozo supremo, un gozo excelso. Ahí lo podemos ver. Va rumbo a la cruz, pero iba con gozo, sufrió la cruz y menospreció el oprobio, no le dio valor, fue de muy poco valor las palabras, los golpes, menospreció el oprobio, porque estaba puesto sus ojos en el objetivo que era la salvación del mundo. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Corramos, corramos, corramos. No importa la circunstancia que estemos pasando. Estamos cansados, hay desánimo, hay acusaciones para nosotros mismos. Corramos. Hermanos, que este 2021 tengamos un objetivo. Yo voy a correr, yo voy a correr. Yo voy a correr la carrera que tengo por delante y mis ojos estarán puestos en Jesús, en la cruz, en ese ser maravilloso, en ese ser trascendente. Y cada uno de nosotros tenemos algo que hacer. Dice la palabra de Dios: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y si necesitamos, hermano, el aliento unos a otros. Yo necesito mucho el aliento de mi esposa, mucho. Le doy gracias a Dios por ella, porque ella me ayudó mucho a prepararme este mensaje. Gracias. Oró por mí, se sentó conmigo. La carrera no se corre solo. La carrera se corre acompañado. En la carrera se sufre. La carrera da dolor. La carrera se corre acompañado. Y en la carrera nunca se deja atrás a un amigo. Nunca se deja atrás a un amigo. Querida iglesia, querida familia, hermanos amados, mi deseo es que el Señor nos encuentre corriendo la carrera día tras día. Si pasamos por una prueba como la que escuchamos esta noche, que no sea eso momentáneo y pasajero, sino que de aquí en adelante, de hoy en adelante, del primer día de enero 2021, que el Señor nos encuentre leyendo, memorizando y observando la palabra, que el Señor nos encuentre reuniéndonos con los hermanos, que el Señor nos encuentre orando y que el Señor nos encuentre confesando los pecados. Ese es mi deseo. Así que corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante. Que Dios les bendiga, hermano.